Bien, estábamos por acá. Si recuerdan este perceptron multicapa, ¿no? Que yo estaba haciéndolo con este. No, solo hubo dos pequeños errores que yo cometí. Lo primero es, muchachos, que una cosa es la salida de la capa oculta y otra cosa es la entrada de la capa oculta. Les voy a mostrar. Lo que yo estoy pintando acá, es lo siguiente. Me prestan un poco de atención. Lo que yo estoy pintando acá, si ustedes recuerdan, bueno, aquí está. La estructura de red neuronal que yo estoy proponiendo acá para solucionar el XOR es la siguiente. Yo estoy proponiendo una capa que va a tener dos neuronas de entrada, ¿cierto? Y una neurona de salida. ¿Estamos allí? Y vamos a tener tres entradas, X0, X1 y X2. ¿Estamos allí? Pues lo que ustedes deben ver por acá, vamos a ampliarlo un poco más. Lo que ustedes deben ver acá es los pesos que conectan estas cosas. Entonces tenemos X0 que conecta estas dos, X1 que conecta estas dos y X2 que conecta a estas dos. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la neurona 1, esta es la neurona 2 y esta es la neurona 3. ¿Estamos de acuerdo? Y los pesos que manejamos. Los pesos que manejamos acá pues serían peso 0 de la neurona 1, peso 1 de la neurona 1 y peso 2 de la neurona 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo ven allí? Bien, esto lo voy a organizar pues como debe de ir, que esto realmente va a ser así. ¿Y qué otros pesos tenemos en la capa de entrada? Con respecto a la primera capa oculta, pues tenemos de la segunda neurona el peso 0, de la segunda neurona peso 1 y de la segunda neurona peso 2. Eso nos va a formar una matriz, un conjunto de pesos que es representado por una matriz de 2 por 3. Dos neuronas, 3 entradas. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los pesos que son relacionados. ¿Vale? Bien, estos son los pesos que van en esta capa. ¿Qué pesos van acá? Sencillamente van a ir dos pesos. Van a ir peso neurona 3,1 y peso neurona 3,2. ¿Estamos de acuerdo? Que son este y este de aquí. ¿Estamos allí? Bien, hay una cosa que se me ha olvidado colocar que son los vías. Vías de la neurona 1, vías de la neurona 2 y vías de la neurona 3. El vía se va a asumir siempre como positivo. Si lo asume como negativo, bueno, se cambiaría el signo sencillamente. ¿Estamos allí? Bien. Entonces, ya saben que el paso hacia adelante es básicamente multiplicar esas matrices por los valores que van entrando y nos da una salida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay varios elementos que ustedes deben tener presentes. Cada una de estas señoritas aquí va a tener lo que es la entrada neta. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la entrada neta a la capa oculta 1 y aquí sería la entrada neta ¿a quién? A la capa de salida. ¿Estamos de acuerdo? Entrada neta que sería pues los valores de X0, X1, X2, X multiplicados por los respectivos pesos. De esta neurona, ¿cuál sería la entrada neta? X0 por W1, 0, X1 por W1, 1, X2 por W1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, ¿cuál sería la entrada neta de esta? X0 por W2, 0, X1 por W2, 1 y X2 por W2, 2. ¿Estamos de acuerdo? Más, obviamente, ¿quién? Los vías. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál sería la entrada neta a esta 3? Pues sería la salida de la neurona 1 por quién? W31. Más la salida de neurona 2 por quién? W32. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, y otro elemento que no incluí la pasada que se me pasó fue la salida de la capa oculta 1. ¿Cuál es la salida de la capa oculta 1? La salida que se ve aquí y la salida que se ve acá. ¿Sí lo pillan? Esos son los tres elementos que este elemento se me pasó la clase pasada, que es la salida. Miren que esta salida es como análoga a esta entrada. ¿Por qué? Si ustedes miran, esto podría verse como un X1 y esto podría verse como un X2. A mí no me interesa que haya atrás. Si me siguen allí, eso va a tener cualquier valor. Y las entradas netas pues van a ser básicamente multiplicadas por el peso asociado. ¿Estamos allí? Ahora bien, ya he explicado eso,
me hago la corrección con respecto a la clase pasada, que sería la siguiente corrección. Lo primero es que los pesos aleatorios, lo primero es que básicamente tenemos que el error, ¿cómo se propaga? El error sería el error de la capa de salida, ¿cómo es? El error por la derivada, ¿cierto? ¿Evaluado en dónde? En la entrada neta de la capa de salida. O sea, básicamente la entrada neta de la capa de salida, ¿qué es? Pues es esto. Entonces, ¿cómo hacemos el error? El error de la capa de salida, ¿cómo va a ser? El error de la capa de salida va a ser error de la capa de salida. Pues el error de la capa de salida, ¿qué va a ser? Va a ser básicamente el error que tenemos por la derivada evaluado en ¿quién? En la entrada neta de la capa de salida. ¿Y este error quién es? El valor esperado menos el valor obtenido. ¿Estamos allí? El valor esperado, pues es lo que esperamos en los datos de entrenamiento. El valor obtenido es lo que nos arroja aquí. ¿Estamos? Ahora bien, de esta manera, ¿y cómo sería el error en la capa oculta 1? El error en la capa oculta 1, hay que tener en cuenta que este error se va a propagar así. Al propagarse de esa manera, entonces, ¿por quién se van a multiplicar? Los errores se van a multiplicar por los pesos de salida. Estos son los pesos de la capa de salida. ¿Sí me siguen allí? El error se va a propagar así y se va a propagar acá. Se tiene que multiplicar por los pesos. Y ahora sí, F' ¿de quién? De la entrada de la capa oculta. ¿Me siguen allí? De la entrada neta. ¿Estamos? ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Miren, ¿lo ven? Sería los errores de la capa de salida, ¿por quién? Por los pesos. Y hago la derivada, ¿por quién? Por la entrada de la capa de... ¿Por la entrada neta de quién? De la capa 1. ¿Sí me siguen allí? Y aplico la derivada. ¿Estamos allí? Ya tengo los errores de la capa de salida y los errores de la capa oculta 1. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo hago las correcciones? Las correcciones serían el peso actual y ahora bien, debo tomar los errores y lo multiplico por la entrada, pero yo había cometido un error acá. La entrada no es lo que se ve acá, sino lo que se ve acá. Es análogo a esto, ¿sí lo ven? X0, X1, X2, pues salida 1, salida 2 son análogos. Porque esto que ve aquí y ve acá, ¿qué es? La entrada de la neurona, 3. ¿Me siguen allí? Que son 2. ¿Estamos? Sería la salida de este, que es la entrada 1, y la salida de este, que es la entrada 2. Ese es el error que había cometido. No es la entrada neta, porque la entrada neta está multiplicada ¿por quién? ¿Por los? Porque, ¿cuál es la diferencia entre la entrada neta de capa de salida y la salida de la capa 1? ¿Cuál es la principal diferencia? La entrada de la capa de salida está multiplicada por los pesos. Y está multiplicada por los pesos. Ese es el error que yo estaba teniendo. Obviamente, pues no vamos a poder corregir un error si estamos multiplicando por los pesos. Por eso es que no da. Entonces, por esa razón, miren aquí, lo multipliqué por la salida de la capa 1, que es la entrada de la capa de salida. Y ahora, ¿qué pasa? El bias, pues, ¿cuál es la entrada del bias? 1. ¿Sí? ¿Y cuál es la entrada de la capa, de la primera capa? ¿Cuál es la entrada? Pues la entrada, ¿qué sería? X0, X1 y X2. Aquí lo que estoy haciendo con este reshape es transformar un vector de una dimensión a un vector de 2 dimensiones. ¿Qué hace reshape 1, menos 1? Créeme, coja el array. Digamos el array tiene 3 posiciones, ¿cierto? Y genéreme uno que tenga 2 dimensiones. ¿Por qué le digo con 2 dimensiones? Porque estoy teniendo 2 parámetros. Que tenga una fila y cualquier número de columnas. Estamos transformando uno que es de 3 posiciones a uno que tiene una fila y 3 columnas. ¿Me siguen allí? Porque Python tiene problemas para pasar cuando una operación te da de 2 dimensiones y baja a una dimensión. Para nosotros es natural, pero para Python no lo es. ¿Sí me siguen allí? Entonces tengo necesariamente que transformarlo a 2 dimensiones. ¿Sí entienden ese reshape? O sea, cojo de 3 elementos y ahora lo transformo en una matriz de una fila y 3 columnas, que es exactamente lo mismo, pero para Python no lo es. ¿Me siguen allí? Bien. Y corrijo el bias, que en este caso el bias sería ¿por quién? Por 1. ¿Me siguen? Esa es la corrección que tenía que hacer con respecto a la clase pasada. ¿Vale? Que se me había pasado que no es lo mismo, muchachos, no es lo mismo la salida de la capa 1 que la entrada de la capa de
salida. Porque esta salida de la capa 1, pues básicamente, ¿cuál es la relación entre estas dos? Pues que esta es igual a esta, pero multiplicando por ¿quién? Por los pesos. ¿Ya siguen allí? Haciendo la suma ponderada. Entonces estos dos sí están relacionados, pero no son lo mismo. Bueno, aquí está el error. Y vamos a hacer un generador con 3 elementos. Entonces ejecutamos todo. Miren muchachos, ejecutamos todo. Si se acuerdan de este señor, ¿no? Y ahorita vamos a hacerlo para 4, un for de 4. Pero vamos a necesitar más poder computacional. Miren acá. Ya lo está haciendo. Aquí está calculando el perceptrón. Le puse un peso de 0.7. Y básicamente, esa es la corrección que a mí me faltaba. Esa era realmente la corrección que a mí me faltaba. Bueno, eso se demora un poquito, muchachos. No esperen mucho de cosas gratuitas. No hay mucho que hacer. Listo. ¿Qué se supone que esto me da igual? Voy a bajarle un poco el factor de entrenamiento. Volvemos a correr. A veces el factor... Miren que ahí ya me dio bien. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque con el factor de entrenamiento, miren, aunque oscila... ¿Qué estas oscilaciones que le están diciendo a ustedes? El error llega a 0 al final. Pero, ¿qué le están diciendo estas oscilaciones? ¿Qué quería hacer yo? Bajarlo un poquito, ¿cierto? Entonces voy a utilizar un factor de entrenamiento de 0.1. Vamos a ver si nos va mejor. Tengámosle paciencia. Hay que tener algo de paciencia, muchachos. Pero pues ya al menos ya logramos el patrón perfecto. ¿Sí? Y ahorita vamos a implementar una arquitectura ya con 2 capas ocultas para poder ya manejar algo mejor. Ténganle paciencia, esto es demorado. Como bajé el factor de entrenamiento, pues el paso es más sutil. Miren. Aquí, miren que no me quedó... Es que esto es una lotería. ¿Sí? Punto 3, pongámosle a ver. Creo que no alcanzó a llegar. Esto es, muchachos, una lotería. Ya vamos a ver cómo vamos a poder ajustar esto de tal manera nos mejore. Para acelerarlo un poquito. De hecho, les voy a explicar el perceptrón acelerado y después lo hago para más capas. Hay uno que se va a llamar alfa variable, que está en las otras diapositivas. Bueno, tengámosle paciencia. Ahí está. Bueno, nos quedó con un error nomás, ¿no? ¿Sí lo ven? Aunque computó 7, ¿qué nos dio? Que esto es una lotería. Esto, miren, aquí ¿qué nos dio? ¿Nos dio? Perfecto, ¿no? ¿Sí lo ven ahí? Pero como ven, este factor de aprendizaje se vuelve como un problema, ¿no? Bien, en la otra diapositiva se hablaba de una modificación que se llama alfa variable. ¿Qué pasa? Cuando el error se reduce de una iteración a otra, ¿qué significa? Que me estoy acercando al objetivo. ¿Qué debería yo hacer para llegar más rápido a ese objetivo? Sí, si en cada iteración disminuye el error, yo quiero llegar más rápido. Yo debería incrementar el factor de aprendizaje. Y si me estoy alejando, ¿qué quería hacer? Reducir la velocidad. ¿Sí me siguen allí? Cuando el error aumenta de una iteración a otra, yo aumento el factor de aprendizaje. Y si el error se reduce, ¿qué hago con el factor de aprendizaje? Si el error se reduce, aumento la velocidad. Si me estoy alejando del objetivo, ¿qué quería hacer? Reducir la velocidad. ¿Sí me siguen allí? Solo que vamos a hacer acá, voy a hacer una copia y ahí me iría para lo que yo quiero seguir. Vamos a hacer una copia de esto y vamos a manejarlo con alfa variable. Esto 2023, redes neuronales, esto ya es corteos y este sería el tercero, sería perceptrón multicapa con alfa variable. Entonces, usualmente eso tiene que ser muy delicado, pero nos va a mejorar la convergencia.
Entonces voy a poner dos valores que sería el alfa, ¿cierto? El alfa me va a permitir incrementarlo. Voy a ponerle 1.01 y tengo el rho que básicamente me permite reducirlo. Me siguen acá con A y rho, ¿no? Con A y rho. Entonces, ¿qué voy a hacer? El factor de aprendizaje es n, ¿no? Entonces voy a crear por acá, voy a poner aquí n sub i para poder independizarlo. Entonces, inicialmente, ¿cuál es el valor de aprendizaje? El valor de aprendizaje, ¿qué? Aprendizaje inicial. ¿Me siguen allí? Inicialmente el error de la iteración, o sea, el error anterior, voy a arrancarlo. ¿Cómo debería yo arrancar un error? Debería arrancarlo con en infinito. ¿Estamos de acuerdo? Debería arrancar el error como infinito. Sí, porque inicialmente pues no tengo referencia. El error no puede ser 0. ¿Qué pasa si el error es 0? Ya está bien hecho. Entonces, inicialmente voy a asumir que es infinito, ¿cierto? El error es infinito. ¿Por qué? Porque no tengo referencia. ¿Sí? O sea, básicamente no lo sé. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Acá yo calculo el error de la iteración. ¿El error de la iteración qué es? Hacer la suma de el error al cuadrado medios, porque es el error cuadrático medio. ¿Me siguen? Hago todos los patrones y al final tengo un error de la iteración. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El n, el nuevo n va a ser a por n, si se cumple ¿qué? Que el error ¿qué? Yo incremento el factor de aprendizaje sí, solo sí. Menor que el anterior. Si el error actual, o sea, el error de la iteración es menor que el error anterior. ¿Me siguen? O sea que mejoré. Y en otro caso, ¿qué hago? P por N. ¿Por qué? Porque desmejoré. Y el error anterior en la siguiente iteración, ¿quién va a ser? Pues el error actual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Reducimos el factor de aprendizaje. Sí, sí, ¿qué pasa qué? Si el error, ¿qué? Aumenta. En otro caso esperen, el A es aumentar, ¿cierto? Así el aumenta. Entonces, aumentamos el factor de aprendizaje si el error, qué pena, disminuye. En otro caso, ¿qué? Aumentamos en otro caso, qué pena, disminuimos el factor de aprendizaje. ¿Por qué? Si me estoy equivocando, ¿qué quería hacer? Bajar la velocidad. Y si me estoy acercando, ¿qué quiero? Acercarme más rápido. Entonces debería aumentar la velocidad. ¿Sí me sigue? Es cuando usted, por ejemplo, está acercando a la casa de alguien, entonces usted quiere llegar más rápido. ¿Usted qué hace? Aumenta. Y si usted quiere llegar más despacio a la casa, y si usted se está alejando de la casa de alguien, ¿qué hace? Reduce la velocidad. Entonces acá, ¿y qué hacemos? Actualizamos la medida del error. Actualizamos el error. Entonces, vamos a hacer un recorte aquí, que ya básicamente vamos a arrancar únicamente con el factor de aprendizaje. Y corremos todo esto de nuevo. Veamos si mejora. Vamos a arrancar con un factor de aprendizaje 0.5 y vamos a volver a correr todo. Vamos a volver a correr todo. Vamos a ver si mejora. Aquí tuvimos como 2000 iteraciones. Vamos a ver si mejoramos ese comportamiento. Aquí hubo un error. End no está definido. ¿Por qué? What? Pero si yo lo copié. A ver, end. ¿Qué es end? Pero porque, mira. Este es el algoritmo, ¿no? Y lo puse fue después. Ok. Entonces debería ser después. Ok, no hay problema. Ronald. Entonces vamos a hacerlo. Y el n, es que aquí es n sub i, ¿no? Yo lo cambié. N sub i es el factor de aprendizaje. Entonces, ahora sí. Tuvimos acá 2000 iteraciones. Miren, reducimos a 1000. ¿Qué ganamos con el algoritmo de alfa variable? Primero, reducir la cantidad de iteraciones. Él converge.
Sí, voy a aumentarle aquí el número de iteraciones. Es que aquí es 1000. Voy a ponerle 10.000. Vamos a volverlo a correr. Bruno. Se supone pues que mejora. Veamos. Se supone que debería de poderlo predecir. Lo único. Ahora, wow. Mira que quedó. Se quedó pegado. Voy a ver si de pronto lo estoy haciendo mal. Si el error disminuye, si el error de la iteración es menor, entonces va a ser A por N. Y A por N viene siendo, el A viene siendo 1.01. Y en otro caso, si el error aumenta, ¿qué hace con el factor de aprendizaje? Lo reduce. Voy a imprimir el factor de aprendizaje para ver cómo se está comportando. Porque debería de mejorar. Vamos a ver. Ahí me lo va a imprimir. Uy, miren el factor de aprendizaje se me volvió cero, Entonces, ya sé qué condición está molestando. Voy a poner otra condición. Es que si el error se mantiene, voy a hacerlo, más bien lo aumente. Vamos a ver acá. Veamos qué pasa con el factor de aprendizaje. ¿Qué pasó? ¿En serio? Ah, qué bobo, menor o igual. Veamos. Ahora sí ahora se nos dispara. Se nos disparó infinito. Es que esto es muy delicado. Eso sí. Vamos a poner uno más pequeñito. 1.001. Es que esto es muy delicado. Vamos a dispararlo a 1.001. Y este sería 0.99. Vamos a hacerlo un poquito más refinado. Lo que pasa es que esto tiene este problema. Miren que ya, ¿pillan? Ahora sí. Y miren, ahora sí dio. ¿Sí ven? Es un refinamiento mínimo. ¿Sí? Eso tiene ese problema. Cualquier cosa que usted modifique por lo más mínimo, el algoritmo se le... O sea, eso es un tuning muy delicado. Y eso es lo que tiene las redes neuronales. O sea, usted tiene que hacer un tuning muy, muy preciso. Afortunadamente los algoritmos que están implementados les controlan ese tuning un poco. Cuando ve que se está disparando algo, pues aplican medidas de mitigación. ¿Sí? Entonces, pero como aquí no las tenemos, pues nos ayuda a estudiar eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto, muchachos? Básicamente, podemos hacer ese ajuste. Y miren cuánto nos tomó 3000 iteraciones. ¿Sí? Entonces, pues ahí está la promesa y miren, aquí está. De hecho, una mitigación que se suele hacer, ustedes ven que aquí los rangos están entre -1 y 1, ¿cierto? Hay una mitigación que se suele hacer que es que no estén entre -1 y 1, sino que lo multiplicamos por un factor de mitigación. En vez de tener entre -1 y 1, podríamos tener entre -0,2 y 0,2. ¿Por qué? Porque eso nos permite movernos más fácilmente. Podemos aplicar un factor de mitigación, ¿sí? Que sería igual a 0.2. O sea, es que hay muchas cosas que hay que hacer acá. Y la vaina es que esto como funciona con los mínimos cuadrados, no sé si ustedes recuerdan las clases con el profesor Efra. ¿Qué pasaba cuando uno seleccionaba mal uno de esos parámetros? ¿Qué les pasaba cuando ustedes iteraban y a qué llegaban? Se iba a infinito, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Al menos de esa situación, o sea, acordarse del algoritmo no espero, pero sí de la situación. Sí, que imagino les decía, vean, si usted selecciona mal el punto de partida o si usted selecciona mal el salto, el algoritmo le diverge, ¿sí? Y había unas fórmulas matemáticas para buscar un buen salto y buscar una buena raíz. Me imagino las hicieron. En lo que ustedes recuerdan, o sea, hacerlo no me importa ahora, hacerlo no importa, sino de la situación que ustedes ven. Entonces le he aplicado un factor de mitigación de 0.2, ¿no? Entonces este sería el factor de mitigación. Entonces, esas son varias cosas que uno puede hacer para mejorar la convergencia del algoritmo. Entonces, ya lo mitigamos. Los pesos no le van a quedar entre -1 y 1, sino que le van a quedar entre -0,2 y 0,2. Y eso que algunos algoritmos mitigan aún más, lo dejan muy cercanos a 0. Precisamente para que esos pesos tengan un significado más fuerte. Vamos a volverlo a correr. Y miren acá. Aquí está. Vamos a ver si con el factor de mitigación mejoró.
Miren, no, ahí se fueron las 10.000 iteraciones. Bueno, en fin. Entonces, muchachos, voy a poner un factor de mitigación, voy a dejarlo como estaba, pero pues para que sepan que hay factores de mitigación. La mitigación también es un tuning que uno le puede hacer a esto. Los tunings son todas esas variables que ustedes pueden ver. Y ustedes observaron que cualquier cambio que yo haga puede hacer que funcione o no funcione. Estos algoritmos son muy, muy buenos, pero ¿qué pasa? Son muy... Miren, lo hizo en 2500 sin mitigar. En este caso no era buena idea mitigar. De hecho, uno puede utilizar una mitigación de aumentar, ¿no? Pero pues no es tan bueno en las redes neuronales. ¿Sí? Bien. Entonces, pregunta sobre el perceptron con alfa variable. Igual pues en las diapositivas se explica con mayor detalle, pero básicamente es eso. El peso, el factor de entrenamiento va a aumentar si el algoritmo mejora. ¿Cómo un algoritmo mejora? Que el error se reduce. Y si el error aumenta, ¿qué significa? Que está empeorando. ¿Y qué deberíamos de hacer con el factor de entrenamiento? Reducirlo, porque de pronto nos estamos saliendo, estamos yendo muy rápido y nos estamos pasando donde queremos pasarnos. ¿Me siguen allí? Aumentamos el factor de aprendizaje porque nos estamos acercando a nuestra meta y queremos llegar más rápido. Y si nos estamos alejando, disminuimos la velocidad porque nos podríamos estar pasando. ¿Vale? ¿Todo está bien? ¿Ya los perdí? ¿Todavía no? Espero que sí. Bueno, entonces ahora vamos a hacer una pequeña modificación. Voy a agregarle más capas ocultas. ¿Sí? Voy a agregarle más capas ocultas a esto. Y este sería la número 4. Vamos a ponerlo ahí. Agosto de diciembre de 2023. Tenemos redes neuronales, tenemos el corte 2. Y este sería el número 4. Que sería el perceptron multicapa, ¿cierto? Alfa variables, ejemplo 2. Bien, esta red que yo les coloqué acá pues no es muy buena. Miren para el caso de 4 variables. Este es el XOR de 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Este es el XOR de 3. Voy a hacer un XOR de 5. Simplemente cambio de n generado. ¿Listo? Se va a hacer un XOR de 5. Recuerden que el XOR básicamente es una verificación de paridad. Entonces cuando usted tiene un XOR, si el número de unos es impar, va a devolver 1. En otro caso va a devolver 0. ¿Estamos de acuerdo? Por eso hacemos por 102 igual. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí hay una cosa, es que 0 por 102. Ah, no, miren que está dando aquí 0. Ah, no, sí está bien. Bueno, vamos a darle run all. Y vamos a ver acá qué pasa. Bueno, aquí está entrenando con un factor de entrenamiento de 0.5 y ustedes van a encontrar que esto no va a encontrar la solución, ¿sí? Pero no es porque el algoritmo esté trabajando mal, sino que no tenemos suficientes neuronas, ¿sí? O sea, pasa como en el caso de una mosca. Usted no puede pretender que una mosca aprenda a programar. ¿Por qué una mosca no puede aprender a programar? Pues no tiene la suficiente capacidad cerebral, ¿sí? Bueno, pongámosle un ser más grande. ¿Por qué un perro no puede aprender a programar? O a hablar. ¿Por qué a un perro le hace falta capacidad cerebral? ¿Cómo así que hace falta capacidad cerebral? Básicamente, miren que acá no pudo. ¿Sí lo ven? Aquí ya no pudo. Y es algo que yo espero. Entonces, hay dos teoremas. Bueno, las métricas las vemos ahora, sino que esto lo estoy viendo un poco como más desorganizado. Dígame. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí. Claro que sí. Sí, no se preocupe. Bueno, entonces hay dos teoremas, sino que este curso, como ya lo tengo tan de memoria, la verdad pues no dispongo mucho de las diapositivas. Vamos con perceptron multicapa, la parte 2. Hay una cosita que les quiero explicar. Bueno, acá está pues con alfa variable, que básicamente es entonces incrementa. El alfa se utiliza para incrementar y el rho se utiliza para decrementar. Entonces, muchachos, por acá hay una cosita. Aquí está. ¿Cuántas neuronas? Usualmente, ¿cuántas capas vamos a seleccionar? Pues usualmente hasta 3.
y se suelen utilizar 3 capas. Ya 4 o 5 capas que requieren mucho tipo de tratamiento. Entonces, ¿cuál es el número óptimo de neuronas ocultas? ¿Cierto? Porque pues yo seleccioné arbitrariamente 2 neuronas y una neurona, ¿cierto? De salida. La neurona de salida depende del número de clases que ustedes van a estimar. En el caso de un clasificador binario, pues es una sola neurona porque la salida es 0. En caso que necesite 2 salidas, 0, 0, 1, 0, 1, 1 y 1, 0, pues ¿qué tienen que hacer? Sacar 2 neuronas de salida, siguen allí. Pero uno usualmente utiliza one hot encoding. ¿Qué significa eso? Digamos que tengo 3 clases, ¿cuántas neuronas de salida tendría? 3. Porque sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Nunca combinen neuronas en las salidas, porque dificulta el entrenamiento. Si recuerden que son pesos matemáticos, es más fácil que cuando una clase yo mandar los pesos para arriba, que me salga uno arriba. Cuando es clase 2, mandar los pesos hacia abajo, que la segunda neurona me dé 1 y en la otra que la tercera neurona me dé. ¿Estamos de acuerdo? Ahí usualmente lo que se hace es utilizar algo que se llama softmax. Ya les voy a explicar ahorita qué es eso, cuando tenemos más de una clase de salida. ¿Sí? Un softmax es una función que me coge las 3 neuronas, por ejemplo, y me devuelve la mayor. ¿Sí? Me devuelve la función mayor. Si la primera es el mayor, la salida va a ser 1, 0, 0. Si la segunda es mayor, va a ser 0, 1, 0. Y si la tercera es la mayor, me va a volver 0, 0, 1. ¿Me siguen allí? Siempre devuelve la mayor. Ahora, si dos son iguales, pues el criterio de desempate es darle la primera neurona. ¿Me siguen allí? Ese es el criterio de desempate que se suele usar. Pero nunca vamos a tener 2 neuronas en uno. Jamás. Entonces, bueno, entonces básicamente la entrada se va a tomar de n. ¿Sí? Entonces digamos, si ustedes tienen una entrada de 5, ¿cuántas neuronas de entrada deberían de haber? 5. Entonces hay dos modelos. Está el de Hertz-Nevinson, que el segundo va a ser n medios, la tercera va a ser n tercios, n cuartos. Ese funciona bien cuando tenemos muchas entradas. Cuando ustedes tienen poquitas entradas, eso depende del problema. Yo prefiero Kolmogorov, porque la primera es n, la segunda es 2n menos 1. Y eso nos da una capacidad de procesamiento adicional. La tercera capa va a ser n medios, la cuarta capa va a ser n tercios. ¿Me siguen allí? Cuando son poquitas cuando la entrada tiene poquitas características, utilizar Kolmogorov. ¿Por qué? Por ejemplo, imaginen de entrada 5. ¿Qué pasa con la primera capa? Va a tener 5 neuronas. ¿Cuántas neuronas tendría la segunda capa? La segunda capa oculta. N medios. Sería 3. La tercera capa sería n tercios. Y n tercios da 1. ¿Me siguen allí? Entonces, a veces tener esa capa un poco más gordita nos da mejor capacidad de procesamiento. Entonces, voy a combinar ambas cosas de una vez. Voy a combinar varias salidas con backbone encoding y voy a combinar entonces capas. Entonces, vamos a hacerlo primero agregando capas. ¿Listo? Una pregunta. En este caso del hot encoding no sería como optimizar solamente que los cartas no eran entre 3, sabes que pues, por lo espacial. Sí, que la salida 0, 0, pero la recomendación es que usted active siempre una neurona para clasificar. O sea, es una recomendación, eso es para ayudar que el algoritmo trabaje mejor. Porque el algoritmo sabe que cuando son datos de cierta área, pues debe presionar más una neurona y las otras dos no tanto. Eso es básicamente eso. Es para decirle al algoritmo, vea, cuando los datos son de este patrón, por favor, esta neurona de aquí haga que tenga más peso. ¿Sí? Eso es. Entonces, bueno, vamos a meter, muchachos, lo que sería una tercera capa. Y vamos a meterla de ese tamaño. Entonces, ¿qué debo de modificar? Para empezar, vamos a modificar la entrada de la neurona. Esta es la capa oculta 1. La capa de entrada no hace nada, entonces pues no la colocamos. Capa oculta 1, ¿estamos de acuerdo? Luego vamos a meter la capa oculta ¿qué? 2. Entonces vamos a meter la capa oculta 2. ¿Me siguen allí? La capa oculta 2, pues ¿qué sería? De hecho aquí me sirve. Tengo la neta de la capa 2, ¿sí? Tengo la salida de la ¿qué? De la capa 2. ¿Me siguen ahí? Y finalmente tenemos ¿qué? La capa de salida. ¿Listo? Capa de salida. ¿Qué pasa con la capa de salida? La capa de salida es básicamente, tenemos la neta de la capa de salida. ¿Qué sería?
nt.dot, vamos a tomar los pesos. Esta es la pesos de la capa ocultados, ¿no? Estos son los pesos de la capa ocultados. Obviamente tengo que meterlos acá. Pesos de la capa ocultados. Vías de la capa 2. ¿Y qué más necesito? Necesito los pesos de la capa de salida y el vías de la capa de salida. En este caso, pues solo en la capa de salida vamos a tener una neurona. Entonces aquí, ahora sí, voy a multiplicar los pesos de la capa de salida. ¿Por quién? Por la salida de la capa 2 punto transpuesta. Y esa sería la neta de quién? De la capa de salida. Y finalmente la salida total. Dígame. Bueno, más el vías. El 2. Capa 2, capa de salida. Y acá básicamente vamos a tener la salida, que sería FV de la neta de CS. ¿Estamos de acuerdo? La neta pues de la capa de salida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es claro lo que estoy haciendo acá? Si no lo han pillado, lo que estoy haciendo acá, si no lo han visto, es lo siguiente. Ya tengo dos capas. Aquí tengo un número dado de neuronas. Voy a tener una entrada desde x1 hasta ¿dónde? Hasta xn. Luego acá tengo, esta es la capa oculta 1, esta es la capa oculta 2 y esta sería la capa de salida, que por ahora voy a tener una sola neurona. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tener por ahora solo una neurona. ¿Me siguen allí? Bien, entonces ¿qué voy a hacer? Recuerden que aquí tenemos la salida de la capa 1 y aquí tenemos la salida de la capa 2. ¿Esta con quién va conectado? Va conectado con esta neurona de acá y esta va conectado con todas estas neuronas de acá. ¿Me siguen? Esto es lo que yo estoy especificando acá. ¿Estamos? Ahora, ¿yo qué necesito devolver? Necesito devolver la salida. Necesito devolver la neta de la capa de capa 1, la salida de la capa 1. ¿Qué más? Neta de la capa 2, salida de la capa 2. La neta de la capa de salida. Recuerden que esas netas son las entradas. ¿Estamos? ¿O no estamos? Muy bien. Ahora, esta señorita, pues es lo que yo voy a tener por acá. Por ahorita voy a necesitar recordarlo, entonces lo voy a dejar ahí. Ahora, yo tendría los de la capa oculta 1, los de la capa oculta 2, y aquí con este parámetro yo le estoy diciendo el número de neuronas. ¿Cuál debería ser el número de neuronas? Entonces vamos a utilizar Kolmogorov. Entonces voy a tomar el número de entradas. X.shape menos 1, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es que menos 1. Entonces este sería el número de entradas. Vale, el número de entradas es el número de columnas que tiene la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Que es el número de parámetros. ¿Estamos de acuerdo? El 0 sería el número de filas, eso no me sirve. Necesito el número de columnas. El número de columnas es el número de patrones que hay. Ese lo voy a llamar n. Entonces, muchachos. No, pero creo que n lo tenés definido con factor de aprendizaje. ¿Cómo el qué? Ese factor de aprendizaje, sí. Entonces el número de patrones. El número de características. Voy a ponerlo como n de carga. Entonces el número de características. ¿Listo? Sí, qué mal. Ahora, muchachos, el primero, ¿cierto? Sería, ¿cuántas neuronas voy a tener en la primera capa? N, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Con cuántas entradas? Pues básicamente, este es el número de neuronas, ¿estamos de acuerdo? Ya lo estoy parametrizando. Este es el número de neuronas y este es el número de características. Pues va a ser N por N. Ahora bien, la segunda, el bias, pues básicamente ustedes van a tener ¿cuántas neuronas? Pues n, el número de elementos. Y ahora bien, la segunda capa oculta ¿cuántas tiene? En Kolmogorov 2 por n menos 1. ¿Sí me siguen allí? ¿Cuántas salidas tiene la primera capa? Pues el mismo número de neuronas. ¿Me siguen allí? Entonces, perdón, el número de características sería acá. Y ¿cuántas salidas tiene la capa anterior? Pues sería el número de características. O sea, ¿cuántas neuronas hay de salida del anterior? ¿Y cuántas neuronas tenemos acá? Pues tenemos 2 por n menos 1.
¿Cómo es el bias de la capa 2? El bias de la capa 2 pues sería básicamente con este. 2 por n, características, menos 1. Estamos utilizando Cosmograph, ¿vale? Listo. Y la capa de salida. Tenemos los pesos de la capa de salida. WCS sería igual a ¿quién? El WCS sería igual a pues esta misma vaina, pero ¿cuántas neuronas de salida tenemos en la salida? Para predecir el ESOR, ¿cuántas salidas deberían de haber? Deberían de haber una sola salida. ¿Me siguen allí? Quería ser 1,1. ¿Cuántas neuronas tenemos? Una. ¿Y cuántas entradas tenemos? Pues tenemos número de características, 2 por n características, menos 1. Entonces acá les explico. Entonces, el bias siempre tiene que ser 1. Ahí me había equivocado. Claro, el bias siempre tiene que ser 1 nomás. Espera, pero cada una neurona... no, está bien. Cada neurona tiene su bias. Y aquí debería ser 1,1. Este está bien, Porque tenemos el bias para cada neurona. El bias para cada neurona... el bias para cada neurona... Esperen, yo miro una cosa. El bias para cada neurona... A ver, antes de equivocarme ahí. El bias para cada neurona... A ver, yo miro una cosa. El bias para cada neurona debería de ser el número de neuronas. ¿Y cuántas entradas tiene? Pues solo una. Ajá. Sí, está bien. Bueno, y esta 1,1 pues por obvias razones. Entonces, muchachos, tenemos 2 por n características menos 1, 1, porque estas son las entradas. Ahí está bien. Bueno, hemos generado los pesos de cada una de las capas. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros acá? Estas son las salidas que nosotros tenemos. Que sería el Y, ¿cierto? Y estas cosas. Entonces tengo la neta de la capa entrada, la salida de la capa 1 y acá. Bien, entonces empezamos a modificar. ¿Cuál es el error de la capa de salida? Entonces vamos a tomar la derivada sobre ¿quién? Sobre la neta de la capa de salida. ¿Estamos allí? Ese es el error de la capa de salida. Luego, vamos con el error de la capa oculta número 2. ¿Quiénes conectan el error de la capa número 2? Pues sería los pesos de la capa de salida. Por el error de la capa de salida. Y este es el error de la capa 2. ¿Y cuál es la entrada neta de la capa de... ¿Cuál es la entrada neta de la capa 2? Pues sería neta de C2. ¿Y qué errores nos faltan? Nos faltaría el error de la capa oculta 1. Que sería la derivada, ¿cierto? ¿La derivada por quién? Pues por neta de C1. Lo multiplico por los pesos. Este sería el error de la capa 2 por WC2. Recuerden que los estamos devolviendo. Este es el error de la capa de... ¿Verdad que aquí no tengo copilot? En la capa oculta. ¿Y qué hacemos? Luego hacemos la corrección de quién? De los pesos. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos por los pesos de la capa de salida. Y aquí sería la salida de la capa 2. Luego, ¿qué haríamos nosotros? Primero empezamos con capa de salida, ¿cierto? Con capa de salida. Y luego vamos con la capa oculta número 2. Capa oculta 2. Y la capa oculta 2, pues, ¿qué sería? WC2 es igual a WC2 más el factor de aprendizaje. ¿Por quién? Por S2, ¿cierto? Que son el error de la capa 2. Por, aquí vendría la entrada. ¿Cuál es la entrada de la capa oculta 2? Pues la salida de la capa oculta 1, pues obviamente. La salida de la capa oculta 1, pues la entrada de la capa 2. Corrección de la capa oculta 2. Y vendría pues el bias 2, que sería BC2 más N por S2 por 1. Aquí hay un error, ¿no? Que aquí es punto T. Y finalmente vendría la corrección en la capa oculta ¿qué? Oculta 1. La capa oculta 1, pues básicamente pues no va a cambiar, porque pues tenemos el error de la capa oculta 1 y este X y es la entrada, porque es la entrada a la primera capa oculta. ¿Me siguen allí? Es la entrada a la primera capa oculta. Entonces miren que sencillamente he expandido el procedimiento siguiendo la misma regla. Ahora, si quiero meter una cuarta capa, pues los conecto de igual manera. Bueno, muchachos, entonces básicamente acá ya tengo, y aquí ¿qué debería devolver? Debería devolver WC2, BC2
debería devolver WSS, debería devolver BCS y debería devolver el error de la ¿dónde está? El error T, o sea, el error de las iteraciones. Listo. Entonces, muchachos, acá, ¿qué voy a recibir? Esta red neuronal ahorita va a recibir todo esto, no va a recibir solamente esto, va a recibir la entrada y todos los pesos. Entonces, acá los tengo, que ya corregí. Y básicamente, ¿qué voy a devolver acá? Pues exactamente lo mismo. Este es ya el generador de 5. Aquí voy a devolver todo esto. Aquí falta el error. Y pues básicamente envío estos mismos acá. O sea, es la misma vaina. Y pues aquí ya debería de funcionarme. Si pues hay errores, pues los corregimos. Pues que podrían haber. Es algo normal. Veamos. Me dice que la entrada de la neta capa oculta 1. Veamos. ¿Qué me está molestando? Me dice que vamos a ver, de neta C1. Veamos. Derivada de la neta C2, derivada de la neta C1. Entonces, aquí me está molestando. Esperen a ver si coloqué bien los pesos. Este es el número de neuronas y el número de entradas. BC1. Este me está saliendo de 2 dimensiones, pero este debería ser número de neuronas. Que hay un error. Es número de neuronas, coma, número de entradas. Pues este solamente tiene una. Este solamente tiene una. Así es que va. Claro, número de neuronas, número de entradas. La de la capa de salida. La capa de salida, si es una sola neurona, este sí está bien. Entonces, vamos acá. Bueno, 1,9, 5,9. Me está molestando aquí. Vamos a ver dónde me está molestando. Neta CS. Miremos a ver pesos de la capa de salida. Y SC2. SC2. Creo que acá no es necesario hacer eso. Vamos a ver. Que esto a veces es jodido cuadrarlo. Ahora sí. Entonces en S2. Veamos. Creo que creo que toca transponer. A veces toca jugar mucho con esto. La verdad esto nunca me ha dado a la primera. 9,5 y 1,9. Vamos a ver aquí. Vamos a ver los chapes de esto. Está molestando en S2. Listo, no hay problema. Entonces vamos a ver los chapes. Esto jamás me ha dado en la primera vez. Entonces coma, entonces punto T y punto T. Vamos a ver acá. Vamos a acomodar los chapes. Entonces los chapes acá, que no es punto T, es punto chape. Veamos qué es lo que está dando mal. Esto a veces es jodido corregirlo. Pero bueno, ahí estamos. Veamos. Yo tengo, estos son los chapes. Y de hecho debería de darme. Miren acá los chapes. Y de hecho está bien. Este es de 9,5. S2, pues, este es de 9,5. ¿Vale? Entonces, aquí debería ser 1,5 y 1,9. Yo necesito que eso me dé 9,5. 9,5. Entonces, WCS debería de multiplicarlo antes y entonces la multiplicación va al revés. Veamos, esta multiplicación debería ir al revés. Vamos a ver si falla acá, pues lo ejecutamos. Debería de fallar. Listo. 9,5, 1,9. A ver, yo miro una cosa. Runol. Tengo que acomodar estas multiplicaciones. Entonces, yo quiero que me dé 9,5 y los tengo. Miremos a ver. 9,5 es la derivada. Este ss.shape es 1,5 y este debería ser 1,9. Entonces, para que esto dé 9,5
Entonces, este WCS debería de transponerlo, transponer ambos, 1,5, 1,9. Si lo transpongo queda 5,1 y 9,1. ¿En serio? Sí. Entonces S2 punto transpuesta, perdón, SS punto transpuesta y WCS punto transpuesta. Qué raro eso. No debería dar así. Vamos a probarlo. Ahora sí. Falló en otra cosa. 9,5 y 5,1. Ay, chanfle. Tengo que acomodar este. A ver. Este es 9,5. Este es 9,5 que está bien. Ah, ya. Este debería de ser 5,1. Creo que este no necesita ir transpuesto. Claro, todo eso está multiplicado. Veamos si falla en otro. Si no, pues hago lo que tengo que hacer. Ah, sí, ya no falló. Esperen, yo lo ejecuto. Si no, pues hago lo que está en la teoría, que ya me complicó mucho. Vale, no me voy a complicar. No me voy a complicar, muchachos. Básicamente voy a operar esto, que sería np.dot ss, wcs. Vamos a ver si este funciona. Este me está dando un error acá. ¿Qué sería? Si me devuelvo, creo que tengo que transponer esta acá. Vamos a ver. Este me está dando 9,5, 5,9. A ver si... Bueno, entonces vamos a hacerlo de otra manera. Voy a convertir esto en un escalar. No hay de otro. Claro. Ah, qué mal. Yo quería que fuera así para mayor precisión. Bueno. Entonces WCS es el error de la capa de salida por el error de acá. Entonces, ¿cómo opero esto? Voy a hacer una multiplicación. Voy a convertir esto en un escalar. Creo que es así. np.sum de np.dot de estos dos. A ver si ya da. Entonces ya les voy a explicar si funciona, qué estoy haciendo. Entonces acá sigue dando acá. Entonces creo que tengo que transponer los pesos por la... Ah, es que es al revés. Está la entrada. Ajá. No, es así. S2, WCS punto T. B, perdón. Es no, está bien. WCS, la entrada SS.T. Ahora sí. Esta debería darme otro error. 1,9 y 5,1. A ver, yo entiendo esto. Print WCS, SS. Bueno, entonces vamos a entenderlos. Bien, acá los tengo. Bien, muchachos, les voy a explicar. Este sería WCS y ese. Estoy imprimiendo WC2 y SS. Ah, pero esperen. No, señor, es WCS. Ahora sí. Bueno, aquí los tengo, que es lo que quería mostrar. Entonces acá observen una cosa acá. Esto que ustedes están viendo acá, este señor que ustedes están viendo, les voy a explicar qué son. Acá voy a ponerlos en otra. Bien, esto que tengo acá son los pesos de la capa D. Estos son los pesos de la capa D. A ver, para expandir de la capa de salida está bien. Entonces voy de la capa
Aquí está. Este es el que estoy molestando. Estoy preguntando es por este. Uy. Estoy preguntando es por este. Entonces, este sería WCS. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Observen, muchachos, que como tengo 5 elementos, ¿cuántos hay en la primera capa? Hay 5, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos elementos hay? Esta es la capa oculta 1. ¿Cuántos elementos hay en la capa oculta 2? 2 por 5 menos 1. ¿Cuántos hay acá? 9. Y aquí tengo una de salida. ¿Estamos de acuerdo? De 5, aquí tengo 5, aquí tengo 9 y aquí tengo 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué quiero hacer? Observen que todas estas están conectadas así, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Yo aquí tengo el error de la capa de salida. ¿Estamos? ¿Qué quiero hacer? ¿Esta neurona qué error ve? Ve error de la capa de salida por el peso 1, pues el peso que hay aquí. ¿Esta neurona qué error ve? Error de la capa de salida, ¿por quién? Por W2. ¿Esta neurona qué ve? Error de la capa de salida por W3. ¿Y esta neurona qué ve? Error de la capa de salida por W9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estoy haciendo acá? Esto que ustedes ven aquí es el error de esta neurona. Error de la neurona 1. Error de la neurona 2. Error de la neurona 3. ¿Este qué sería? Si esta es la neurona 1, 2, 3. Estos son los errores que estamos viendo. ¿Sí me siguen acá? Esto creo que no, perdón, es este de aquí. Error de la neurona 1, error de la neurona 2, error de la porque hay 5. Esperen, yo miro una cosa. Ah, ya. Es que yo estoy tratando, que me choca que pase eso. Sí, yo estoy tratando de llevarlo. No, está bien, está bien. Veamos. Aquí tenemos en total 5 pesos. ¿Por qué? Eso no deberían de ser 5 pesos. Esperen, yo miro una cosa acá. Este sería WC2. Esperen, yo lo vuelvo a imprimir. WC2. A ver. Voy a copiar esto. A ver. Lo que estamos viendo aquí, que nos ayuda a entender esto un poco, es lo siguiente. No, ya entendiendo esto, ya lo resuelvo. Veamos. Estos son los errores que tenemos acá. Esto que ustedes ven aquí, estos primeros valores que ustedes ven aquí, estos valores que ustedes ven aquí, muchachos, son básicamente los pesos que hay aquí, ¿vale? Entonces yo estoy tratando de propagar el error. Esperen, yo miro una cosa acá. Creo que tuve un error conceptual. Vamos a ver, estos son los errores de la capa de salida. Estos son los errores de la capa de salida. Vale, este solamente me va a dar 1. Este solamente debería darme 1. El error de la capa de salida, sí, debería ser solo 1. Aquí hay un problema. Porque yo tengo una neurona de salida. ¿Por qué me están dando 5? A ver. Este es el error de la capa de salida. ¿Por qué el error de la capa de salida me está dando así? Debería ser solo 1. No tengo 5 neuronas en la capa de salida. Y esto que ustedes ven acá son estos pesos. Esto debería ser WCS. A ver, yo miro una cosa. El error de la capa de salida es este. Ahora, el error de la capa 2, ¿cierto? Debería ser la derivada de lo que entra acá. O sea, la derivada de lo que entran las 9 neuronas. Básicamente, tenemos la derivada de FB de la neta de la capa 2. Esto debería darme una matriz de ¿cuánto? ¿Cuántas neuronas tengo? 9, ¿no? Debería darme una matriz de 9 filas y una columna. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues en total tenemos 9 neuronas y tenemos un solo dato. ¿Estamos? Ahora, lo que yo quiero es que al final me salga 9,1. ¿Por qué? Porque eso va a representar el error en cada una de las neuronas. ¿Estamos allí?
Eso debería darme 9,1. Ahora, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? El error en la capa de salida me está dando 5, cosa pues que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque ¿cuántas neuronas hay en la capa de salida? ¿Cuántas hay en las neuronas de la capa de salida? Muchachos, ¿cuántas neuronas hay en la capa de salida? Una. ¿Cuántos errores deberían de haber? Uno. ¿Me siguen allí? Entonces, vamos a observar qué está pasando. De pronto tengo un problema en los pesos. Porque es que esto no debería estarme dando así. Vamos a hacer print netacs y print netacs.check. Vamos a ver qué nos está dando la entrada neta de la capa de salida. Y la entrada de la capa de salida, miren, está dando 1,5. Es como si hubieran 5 neuronas a la salida. Entonces hay un error. Miremos a ver. Esto es los pesos de la capa de salida. ¿Cuántas neuronas hay en la capa de salida? Una. ¿Cuántas entradas hay? Pues 2 por n menos 1, que sería 2 por 5, 10 menos 1, 9. Y eso tiene sentido. ¿Por qué? ¿Cuántas neuronas hay aquí? Hay 9. De 9 pasamos a 1. ¿Me siguen allí? Entonces aquí creo que hay un error en la multiplicación. Es que no veo de otra. Tenemos la salida de la neta de SS, ¿qué sería? Sería np.dot de quién? De los pesos de la capa de salida por quién? Por S2 transpuesta más BCS. Y la salida sería la función evaluada en la neta de la capa de salida. Entonces aquí estamos teniendo un problema. Entonces yo voy a mirar acá cómo me está dando estas dos cosas, neta SS y SS. Listo, a ver cómo están saliendo. Esto viene desde la neurona, voy a marcarle aquí, neurona, para ver qué está pasando. Hay un problema ahí. Veamos. Parece, pero debería tomarme una salida. De nuevo, él debería demostrarme algo. Ok, 1,9, 5,9. Porque este es de 5,9. A ver. La salida de la capa oculta 2. La salida de la capa oculta 2 debería ser 1,9. Y los pesos deberían de ser, vamos a ver, 1,9 y 5,9. Los pesos deberían de ser 1,9 es la salida. Entonces sí, esta salió bien. Vale, no hay problema. Miremos acá a ver qué pasó. La salida me está... ¡Ay! La salida me están saliendo de 5, Ah, claro, lo estoy haciendo muy mal. Lo estoy haciendo muy mal. Entonces aquí está el problema. Multiplico, muchachos, aquí multiplico los pesos de la capa de salida por la salida de la capa oculta 2. Que pues debo aclarar que la salida de la capa oculta 2 que tiene que ser. Vamos a hacerlo únicamente con los chapes. Como lo traté de hacer general, me compliqué mucho. Este curso tiene eso, pero una vez que salgamos de este problema ya. ¿Qué pasó ahí? Claro, yo no he calculado nada. Vamos a hacerlo así, pcs.shape y ss2.shape. Vamos a ver qué pasa acá. A ver si ss2 se está comportando como yo quiero. Bien, aquí lo tengo. 1,9, 9,5. Veamos. Bien. Los pesos de la capa de salida debería ser 1,9, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, muchachos, debería ser 1,9 porque pues tenemos los pesos de la capa de salida. Tenemos una neurona y 9 entradas. ¿Estamos de acuerdo? Ese está bien. Ahora, la salida aquí tiene un problema porque me está diciendo 9,5. La SC2 no puede ser 9,5. SC2, la salida de la capa oculta. Miren que aquí hay un problema. Porque esta salida de la capa oculta, ¿qué dimensiones debería de tener? Esta salida de aquí. No.
tenemos la salida de la capa oculta 2, ¿no? Que es esta. Ese C2 está aquí. ¿Listo? No, debería ser 9,1. ¿Por qué debería ser 9,1? Porque tenemos 9 neuronas y una sola característica. ¿Lo pillan allí? Debería ser 9,1. Entonces hay un problema antes. ¿Sí? Porque este debería ser, este está bien, porque es este, y el otro debería ser 9,1 para que salga 9,1 para que salga que la neta de la capa de salida debe ser 1,1. ¿Por qué tiene que ser 1,1? La neta de la capa de salida porque hay una sola neurona. ¿Sí me siguen allí? Entonces debería ser una sola neurona. ¿Y la entrada neta de una sola neurona cómo es? Pues un solo valor. ¿Estamos allí? Si tuviéramos dos neuronas, ¿cómo serían? Serían dos valores. La neta de la primera y la neta de la segunda. Entonces, acá no está el problema. Vamos a verificar, muchachos, la anterior. Vamos a verificar la anterior. Que de pronto acá está el problema. Vamos con la anterior. Entonces, vamos con los pesos de la capa 2 y la salida de la capa 1, ¿no? La salida de la capa 1. Entonces vamos a darle run y a ver qué pasa. Ahí va a fallar. Va a dar 9,5 y 5,5. ¿De dónde viene eso? Entonces acá, esta es la de la capa 1. Miren que esto ayuda a analizar. 9,5 y 5,5. Estos son los pesos. Estos son los pesos ¿de quién? De la capa. Estos son los pesos. Este es los pesos de la capa 2, ¿cierto? Capa 2. Y este 5,5 vendría siendo la salida de la capa oculta 1. Y aquí es donde ya empezamos con los problemas. Esto está bien porque tenemos 9 neuronas y 5 entradas. Miren, ¿cuántas entradas tiene la capa oculta 2? La salida de las 5 neuronas. ¿Sí me siguen aquí? Hay 9 neuronas y hay 5 de entrada. ¿Cuántas hay aquí? 5. ¿Y hacia cuántas neuronas van? 9. Por eso es 9 filas, 5 columnas. Esto está bien. Pero la salida de la capa oculta 1, 5,5. ¿Eso tiene sentido? Debería ser 5,1. ¿Lo pillan allí? Una sola salida por cada neurona. Me está diciendo que cada neurona tiene 5 salidas y eso no tiene sentido. ¿Vale? Como ven, esto es un juego con estas matrices. Entonces, ¿dónde está el problema? En la salida de la neurona 1. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer aquí print. Vamos a imprimir la PC1 y la entrada. Voy a imprimir también el vías de la primera a ver si es el problema. Entonces, y vamos a imprimirle los, porque no me interesa nada más. Voy a imprimirle los shapes, porque realmente no me interesa nada más, no me interesa qué contiene. Vamos a hacerlo. Y miren, aquí está el problema. Veamos, de la primera neurona nos está saliendo esto. Y a ver ustedes pillan si tiene sentido o no. Me están diciendo que los pesos son 5 por 5. ¿Qué significa que sean 5 por 5? 5 neuronas, 5 entradas. ¿Eso es verdad? Sí, porque tenemos un XOR de 5. ¿Cuántas variables tiene un XOR de 5? 5. Y tenemos 5 neuronas. Esto está bien. La entrada, pues es de 5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo allí? Y ahora, la salida no puede ser de 5,1. Tiene que ser ¿de cuánto? 1,5. ¿Eso qué significa, muchachos? Que esta entrada acá la tengo que transponer, ¿cierto? Pero esta multiplica, o sea, esta salida acá 5,1. Y miren que aquí yo la estoy transponiendo. Entonces es n.dot. Tenemos que PC2, ¿cierto? PC2, ¿qué dimensiones tiene? PC2 tiene. ¿Cuántas neuronas hay en la capa oculta 2? ¿Hay? 9. ¿Cuántas entradas hay? 5. Y este CC1 va a ser de 5 filas y una columna. ¿Cuánto tiene que salir? 9,1. ¿Lo ven ahí? ¿Sí pillan? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí pillan la lógica que acabo de hacer?
Tenemos que los pesos de la capa oculta 1, ¿cierto? Los pesos de la capa oculta 1, ¿quiénes son? Los pesos de la capa oculta 1, pues va a ser, ¿por qué va a ser 9,5? Tenemos, no, perdón. El problema está en SC1. SC1, no, en SC1, ¿cuánto nos dio ahora? SC1 nos dio, voy a mirar, creo que el problema va a estar en, sí, tienes razón. Voy a ponerlo acá de una vez en SC1 y ahí nos damos cuenta. SC1.shape. Entonces SC1.shape. Sí, dio 5,5. Entonces, por eso no está sirviendo la traspuesta. Por eso es que no está sirviendo la traspuesta. Esperen, yo tomo las dimensiones acá. Claro, pero es que no está sirviendo. Es que no puede ser 5,5, no tiene sentido. Veamos. Este PC1 es 5,5 por lo que expliqué. La input es 5 normal y BC1 es 5,1. 5 neuronas, una entrada. Esto tiene todo el sentido del mundo. 5 neuronas, una entrada, sí está bien. Y esto al final debería darnos ¿cuánto? Debería darnos 5 neuronas, una. O sea, 5 neuronas, una salida. ¿Estamos allí? Sería 5,1. Entonces, resulta que esto me está dando 5,5. ¿Por qué? Porque al hacer este n.dot de input.t, ya. Miren, ya. Miren cuánto está dando este n.dot. Creo que ahí está el problema. Veamos. Creo que lo tengo que transformar a 2 dimensiones. Mira, aquí me está dando bien, ¿no? 5 ceros. Este está bien. ¿Será que el bias es el que está haciendo el daño? Vamos a ver, voy a sumarle el bias. ¿Será que este bias es el que está haciendo el daño? Bias capa oculta 1. Es el bias. Es el bias. El bias es el que está haciendo el daño. ¿Por qué? Entonces, en ese caso, el bias no tendría que ir transpuesto. No, porque el bias no puede ir transpuesto. No, porque, o sea, Sí, entra en 5,1, ¿cierto? sí. Y entonces, por eso es que la representa de esa manera. Él no se está comportando. O sea, él está tomando como si fueran, o que multiplicarlo por cada uno de los índices. Sí, es que eso es lo que no. Es que mira el bias. ¿Ves el bias acá? El bias es 5 por 1. ¿Lo ves? Sí, por eso. Y entonces, cuando él hace la suma. Claro, ya te entendí, claro. Sí, porque es que el bias, claro, al sumarlo, claro, se me genera esa. Ya la vi, ya vi el problema. ¿Saben qué voy a hacer? Debemos el bias de una sola dimensión y ya no nos complicamos. ¿Sí? El bias es de una sola dimensión y ya está. Listo, ahora sí. ¿Y el bias también de la capa 1? Sí, a todos los bias ya los modifiqué. Creo que el bias de la capa 1 no. Mira, el bias de la capa 1 ya está. El bias de la capa 2 y este es 1. Número de caracteres estará Coma 1. No, usted no puede ir así. Listo, vamos a hacerlo así. A ver si ya lo hace. Y ahora sí. La salida. Ahora sí. Vamos a ver cómo me está dando la salida. Aquí ya está el otro solucionado. SCS. Debería ser una sola salida, ¿no? Debería ser solo una salida. A ver. La salida que me está dando es. Ahora sí me está dando una sola salida. Sería aquí nomás. Listo. Es que esto es jodido cuadrarlo. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, básicamente. Ahora ya tengo estos print de acá. Vamos a ver a dónde. Ya corregí la neurona. Ya me saca bien. Entonces, ahora sí. Me da. Está en S2. Me da que 9, y 1, claro, este es 1, esto no se puede, esta entrada de la capa de salida, esto no se puede transponer porque esto es un solo valor. Entonces, runtime, vamos a ver, y ahí me da 9, y 1, entonces aquí sencillamente
puedo multiplicar, porque pues básicamente es por un escalar. Entonces, básicamente acá pues más fácil multiplicar. Ajá. Y ya lo tenemos. Uy, qué duro está esto. Y ahora en S1, 5 y 9, que básicamente pues al cambio que hice sería en la línea 27, S2 por WC2, S2 por WC2, perdón, sí, S2 por WC2, vale, ¿qué sería? Pues WC2 por S2, veamos, ahí volvió a fallar, 9,5 y 9, me toca hacer un reshape, aquí, es lo mismo que tenemos acá, pero sería con la entrada, S2 sería S1 y aquí sería WC, perdón, aquí sería S2, ¿qué está fallando? S2, ¿no? Entonces acá tengo que hacer un reshape, sería S2, que es el error, voy a ponerlos igual, por SS, S2. Creo que tengo que hacer esto así. Veamos. 9,5 y 1,9. Ya casi lo tengo. 9,5 y 1,9. Entonces se multiplican aquí al revés. Esto, muchachos, es bastante complejo a veces. Vamos a ver que me dé algo, pues, y ya salgo de esto. Y ahora sí, S1 tengo 5,1 y 1,9. Entonces, básicamente sería en este último, en S1, 5, y 1,9. Es que, ¿saben cuál es el problema de esto? S2.chape, WC2.chape. Voy a intentar acomodarlos. Veamos. 9,1 y 9,5. Y ahí debería dar 1,5. Ahora sí. Este S2 debo transformarlo en 1,9, cosa que estoy haciendo acá. Y este señor, entonces aquí está bien. np.dot, esto está bien hecho. WC2, a ver. Este es 9,1. Pero lo estoy transformando en 1,9. Y este es 9,5. Va a salir 1,5. Veamos. Y ahora sí. Ya tenemos la actualización de acá. De este. Tenemos 9,1 y 5,1. Entonces S2. Debo hacerle el mismo tratamiento acá en la línea 36. WC2, ya en la actualización de los pesos. Entonces SC1, WC2 acá. Print WC2.chape, S2.chape y SC1.chape. Vamos a ver acomodándolos. Da así. Listo. Este es el que yo necesito. Esto ya no lo necesito más. Veamos acá. Sería 9,5. Entonces, ¿cómo generaría 9.5? Pues es fácil, porque este tiene 9 y este tiene 5. Entonces, tengo que esta traspuesta aquí no funciona, porque este es un vector de 9. Entonces, este sería 9. Tengo que hacerle un reshape de menos 1,1, que tiene que ser este señor debe ser de 9, entonces 9,1 y este debe ser de 1.5 para que salga 9,5, entonces así, y este debería de ser de 1,5, 1,-1. Bien, creo que aquí ya nos da 9.5, listo, veamos.
1,81. No, pero ya está dando en otro lugar. En S1. En S1 acá. S1. Esto está duro de acomodar. Esperen, yo miro cómo me cambian los pesos. WC1.chape, WC2.chape, BCS.chape, y perdón, WC2, WCS.chape. Vamos a ver si me cambian de iteración en iteración. Estos son los originales y estos son los que tengo. Listo. Miremos a ver. Esto no me cambia, qué bueno. Esto no me está cambiando. Voy a ver si los vías me están cambiando de... Si los vías me están cambiando... Miren que en la segunda iteración no cambiaron de shape. Voy a ver si... Python es un poquitico complejo con esto a veces. BC2 y BCS. Listo, a ver si me están cambiando de shape. Y miren, si lo está haciendo. Tengo uno de 5, y cambia de 1.5. Tengo 9 acá y uno acá. Me está cambiando de shape este primer bias. Este primer bias me está cambiando de shape cuando lo vuelvo a llamar. Este primer bias, el BC1. Listo. Entonces, este S1, pues básicamente tengo que reducirlo de dimensión. Le voy a ponerle sencillamente -1. Listo. Reshape. What? Ah, es punto. Listo, vamos a hacer esto. Vamos a ver si me cambia de dimensión. Caí que no, muchachos. Ya. Lo que pasa es que Python, muchachos, ¿cómo les explico yo? Python con esto de trabajar operaciones vectoriales, el problema que hay, que uno visualiza acá, es que cuando digamos hay algo en 2D y le da 1D, digamos ustedes pueden hacer una operación en álgebra lineal, pueden operar dos matrices. ¿Qué pasa si una matriz le da una fila, n columnas? ¿Cómo lo pueden considerar? Como un vector únicamente de n, o sea, le pueden bajar uno la dimensión. ¿Estamos allí? ¿Qué pasa si una operación matricial le da un solo valor? ¿Cómo lo consideran? Ustedes multiplican dos matrices y le da un valor. ¿Cómo lo consideran ustedes? Como un escalar. ¿Estamos de acuerdo? Bajó de dimensión 2 a dimensión 0. ¿Estamos allí? Pero ¿qué pasa? Cuando Python hace esto, él no lo deja en la dimensión 0, lo sigue dejando en 2 dimensiones. Este es el enredo que tengo acá. Es la pelea. Pero bueno, al menos ya corrió. ¿Sí? Vamos a ver si no nos diverge. Ya, el problema que pasó ahí es que fue acomodar esas operaciones, que algunas bajaban dimensión, otras subían de dimensión. Eso es una pelea. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que bien. Si no, ahí ya dio. Y miren, muchachos, ¿qué ven ahí? ¿Qué pillan con el ESOR? Bien. Me disculpan pues, pero la vaina es que debe ser muy duro acomodar eso. ¿Sí? Muy, muy duro. Bien, y eso es lo que implica agregar una capa. Obviamente con la capa anterior, que era el ejemplo que les quería mostrar, pues obviamente no dio porque no tenía suficiente capacidad neuronal. ¿Sí? ¿Qué es capacidad neuronal? O sea, no hay suficientes neuronas para poder hacer la clasificación. Y muchachos, yo paso de implementar esto con varias salidas, porque ya no doy más con esto. Bien, ¿para qué nos sirven estas implementaciones? Básicamente para entender cómo el algoritmo internamente opera. Si a mí no me gusta mostrarlas así, no está la implementación, pero me gusta hacerlo, pero es que pierdo mucho tiempo. Pero realmente, todo esto que hicimos, vamos a hacerlo en 2 o 3 líneas de código. Con ese calendario. ¿Sí? Pero, gracias a esto, pues no sé, pues ustedes ya juzgarán, van a entender mejor qué significan esos parámetros que reciben esas funciones. ¿Estamos allí? O sea, toda esta vuelta que he hecho es para hacerlo. Ahora, ¿en qué circunstancias ustedes necesitan hacer sus propias redes neuronales? Número 1, puede ser que la empresa no quiera utilizar implementaciones externas. Si hay empresas que son muy recelosas, ¿por qué no utilizar una implementación externa? ¿Qué problema cree que habría en una empresa que sea muy recelosa?
de pronto es poco configurable, como ellos dicen. Bueno, la número 1, poco configurable. Número 2, que no sabemos si hay fugas de datos. Podrían haber fugas de datos. ¿Sí? Pueden mandar los datos a otro lado. Uno no debe dejar letra pequeña a veces y uno a veces está vendiendo datos. Esta es una empresa que, por ejemplo, maneje información financiera, pues no va a querer que eso, o información militar. Yo sé de unos casos donde hacen las redes neuronales a pie, es cuando se trata de aplicaciones con información militar. ¿Por qué creen? Que es mejor hacer la implementación a pie. Sí, claro, porque de pronto puede haber una filtración sobre lo que... Pueden haber filtraciones, ¿cierto? Ahora, lo que yo les les mostré es el algoritmo de la SNIEM, que es el cambio con la derivada, pero hay varias implementaciones. Ahora ya vamos a descansar de estas multiplicaciones, hasta aquí ya llegamos en este curso con eso, y yo también descanso. Si a mí me cuesta, ¿cómo dirá ustedes? ¿Sí? Pero miren, quedó bonito porque pudo predecirlo. Y la red quedó parametrizada, ¿sí? Quedó totalmente parametrizada. Entonces, muchachos, ahí disculparán pues de nuevo pues lo que me demore, pero pues la situación que les explico. No es fácil cuadrar esas multiplicaciones. Miren que me tocó mirar los shapes y acomodar. Pero la idea sigue siendo la misma. Calcular el error en cada capa. Y hacer la corrección ¿de qué? De los pesos. ¿Estamos de acuerdo? Muchachos, ¿estamos de acuerdo ahí? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a descansar.